Noticias. Más de 200.000 clientes sin luz, cortes de caminos y caídas de árboles producto de las ráfagas que superan los 60 kilómetros por hora son los estragos que deja a esta hora el sistema frontal que afecta a la región metropolitana. Se activa plan de emergencia frente a los fuertes vientos que se mantendrán hasta la madrugada y las autoridades evalúan la suspensión de clases en algunos establecimientos. 29 de mayo, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a una jornada intensa, árboles caídos, lo veíamos, cortes de luz bien intensos y extendidos, y de tránsito también son parte de estos efectos que han dejado las fuertes ráfagas de viento que se han registrado durante toda la tarde-noche en la región metropolitana. Exactamente, tenemos desplegada nuestra pantalla, obviamente, porque estamos monitoreando lo que sucede no solamente en Santiago, sino que también en Valparaíso. A esta hora se trabaja en la reposición, obviamente, del suministro eléctrico que llegó a afectar a más de 164.000 hogares en 21 comunas. De todo esto nos va a contar Silvia Córdoba, que se encuentra en La Reina, donde un árbol cayó sobre una casa en unas imágenes que realmente son impactantes. Adelante, Silvia, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Impactantes imágenes de lo que fue la caída de este árbol aquí en la calle El Greco con Tobalaba, en la comuna de La Reina, y que es parte de lo que ha sucedido durante esta jornada. Un sinnúmero de árboles caídos en diferentes puntos de la región metropolitana, y esto no debido solamente a las lluvias, sino a los fuertes vientos que empezaron a registrarse a eso de la madrugada de este miércoles, afectando un sinnúmero de personas. Fue en la tarde cuando fue la caída de este árbol que podemos ver y que todavía siguen los trabajos en este lugar, al que ha llegado diferentes autoridades municipales, también del gobierno, donde también se encuentra la ministra de Energía, Susana Jiménez, en este lugar junto a él para dar cuenta de esta situación que ha afectado a diferentes familias, primero por este corte del suministro eléctrico que ha afectado a todo este sector, y también la caída de este árbol donde se encontraba la familia en este lugar, y sin darse cuenta fue que cayó este árbol para este lugar y que también afectó a otro lugar más en el tendido eléctrico de este sector. Estuvimos conversando, por supuesto, con el alcalde de esta comuna para darnos cuenta de esta situación y sobre todo del trabajo que se tiene que realizar producto de las lluvias. Recordemos que esto no solamente ocurre en este instante, sino que esto es una lección todavía por aprender, asegura las autoridades municipales, y también algunos casos familiares que conversamos con ellos bastante molestos, exigiendo que este tipo de casos no ocurran en sus comunas. Una vecina que tiene su portón abierto porque el árbol cayó en ese sector, y lo estamos viendo cómo sellar ese ingreso, digamos, que para seguridad de su casa. Es importante decir que esta situación la tenemos repetida en distintos sectores de la comuna. Un árbol que tiene muchos años, ya estaba antes que nosotros incluso construyéramos la casa, y habíamos estado en trámites para que nos podaran un poco el árbol porque estaba muy alto. Tenía mucho, de hecho, cruzó la calle y cayó al frente del portón, destrozó el portón de mi vecina. Y bueno, se lo decíamos, esto es producto del viento, de las fuertes ráfagas que se han sentido y que lo han dicho algunas autoridades hace pocos momentos. Debido a esto estamos con don Jaime Leito, nuestro meteorólogo, que nos va a dar cuenta de lo que ha sucedido esta jornada, estas lluvias y sobre todo estos fuertes vientos que ha afectado aquí en la región metropolitana. Así es, Silvia, buenas noches. Bueno, comentar que efectivamente esa es la categoría que corresponde a este viento. Viento en rachas o en ráfagas de hasta 65 kilómetros por hora a las 17 horas con 17 minutos ahí en el sector poniente de Santiago. En otros sectores, en 4 de 7 estaciones se registraron vientos de más de 50 kilómetros por hora. ¿Cuál fue el periodo de mayor intensidad del viento? Entre las 5 y las 6 de la tarde, lo que generó, por supuesto, esta caída de viento. También se registraron ráfagas anoche, pero claro, las consecuencias a partir del ingreso de un frente frío asociado a un sistema frontal, ¿cierto?, que ha afectado a la zona central, se produjeron en la tarde, asociado al frente frío, estas nuevas ráfagas de viento. Y todavía queda un poquitito de esta posibilidad de nuevas ráfagas, pero con menor intensidad. Estas ráfagas no deberían superar los 35 a 40 kilómetros por hora aquí en la región metropolitana. Las precipitaciones van a ir ya cesando a eso de la medianoche, junto con este viento que no debería manifestarse más allá de la medianoche de hoy, Silvia. Claro, exactamente, y que por eso mismo nosotros conversábamos con algunas autoridades que daban cuenta de incluso la suspensión de clases que se está todavía evaluando, y también dar cuenta que
debido a estos fuertes vientos que han afectado en la región metropolitana es que cerca de 264.000 personas han sido afectadas producto del suministro eléctrico. Usted lo decía, ¿se vienen más lluvias o no para que la gente esté atenta? Solamente hasta la medianoche de hoy es la posibilidad aquí en la región metropolitana. Sin embargo, en la costa probablemente esto se extienda hasta las 3 de la mañana por una nueva área de inestabilidad postfrontal que está atrás del frente frío que afectó con estas fuertes, intensas ráfagas de viento aquí en Santiago. Así que solamente hasta la madrugada en la costa, no más allá de la medianoche en Santiago, con registros no más allá de los 35-40 kilómetros por hora aquí en la capital, pero todavía en la costa queda algo y por supuesto en la zona centro-sur. Hay que mencionar que en Talcahuano van a tener vientos de hasta 80 kilómetros por hora esta noche en el sector sur o en la zona centro-sur, más bien dicho. Bueno, ahí atentos, muchas gracias, don Jaime Leyton. Y por supuesto, nosotros atentos también a lo que han dicho las diferentes autoridades regionales, también la intendenta metropolitana con quien conversamos hace pocos minutos. Recordemos que estas lluvias y estos fuertes vientos llevaron a que tuvieran que reunirse en un comité operativo regional para conversar cuáles van a ser las medidas que se van a tomar respecto a este tema. 264.000 personas afectadas producto de estas lluvias, de estos fuertes vientos en el suministro eléctrico. Todavía se está viendo el trabajo que se va a realizar para su reposición, que eso se espera ya en la madrugada, ojalá que el día de mañana para que esté todo completamente correcto. Conversamos aquí con la llegada de la ministra de Energía, de Susana Jiménez, también desde Enel, dando cuenta de esta situación, la afectación que produce estos tendidos eléctricos aéreos, que hay que decirlos, es el 80% que existe a nivel nacional. ¿Cuál fue la respuesta de las diferentes autoridades? Pasemos a escuchar sus palabras. Nosotros estamos muy preocupados por los clientes sensibles, los clientes que son los electrodependientes. Estamos haciendo un trabajo fuerte con los electrodependientes. Tenemos 21 grupos ya instalados, 19 que van en camino, y yo hago un llamado que si hay personas que conocen algún electrodependiente que está hoy día con alguna incidencia, por favor que se contacte con nuestros canales de atención. A nivel nacional tenemos 264.000 clientes con corte de suministro, donde se concentra mayormente en la región metropolitana, 217.000 prácticamente clientes que hoy día están sin suministro y que debe ser atendido a la mayor brevedad posible por las empresas distribuidoras. Se está revisando por parte de la Seremi de Educación si es que algún colegio no tuviera estimación clara de reposición para el día de mañana. Por supuesto que tenemos que evaluar la suspensión de clases si es que no tenemos certeza de que vuelva el suministro, por ejemplo, en comunas como Tiltil, y estamos obviamente a la espera de los nuevos reportes de reposición. Al menos no se ha registrado ninguna persona fallecida, que es parte de las lecciones, aseguran las diferentes autoridades, para lo que recordemos el año 2017, la caída de la nieve que generaron un sinnúmero de personas afectadas, también fallecidos, que es eso lo que quieren evitar las autoridades. Aún así, por el tema del tendido eléctrico que yo les comentaba, un 20% es soterrado y es bastante caro, aseguran las autoridades sobre esto. Y don Jaime Leyton, que usted nos daba cuenta sobre los vientos que se van a sentir también dentro de los próximos minutos. Exactamente. Aquí en Santiago no más allá de 35-40 kilómetros por hora, pero en la costa de la zona central entre 80 y 100 kilómetros por hora en los sectores más abiertos durante esta madrugada. Bueno, don Jaime Leyton, nosotros aquí nos vamos a mantener alertas en la comuna de La Reina, por supuesto, atentos a cualquier información. Va a haber un seguimiento, por supuesto, de parte de las autoridades a lo que se espera para el día de mañana, si se va a retomar el tema del suministro eléctrico en los diferentes puntos de la región metropolitana y respecto también al tema de la suspensión de clases. Perfecto, Silvia. Don Jaime, muchas gracias. Hay que considerar también que la sequía prolongada durante una década o más ha hecho que los árboles se vayan secando más y los ganchos de los árboles también estén mucho más expuestos a estas ráfagas de viento. Así que, obviamente, más atención por parte de las autoridades y de los ciudadanos. Muchísimas gracias. Buenas noches. En otros problemas típicos de esta época, la verdad es que todavía ni siquiera llegamos al pic de las enfermedades respiratorias y los centros de salud ya están absolutamente sobrecargados. Claro, la última semana se registraron más de 140.000 consultas de urgencias, mientras que la vacunación por influenza, para la influenza, todavía no supera el 80% de la cobertura. María José Purches con el siguiente informe. No pasa nada. Listo para el invierno, para enfrentarlo. Como cada año, su paso por el vacunatorio es obligación. Así ha evitado enfermarse, así también Isabel protege a su familia de enfermedades respiratorias. La influenza y el virus sincicial, por ejemplo, ya son un problema nacional. Los datos epidemiológicos nos auguran
un invierno duro en términos de requerimientos asistenciales, mucho más que los últimos años. Si el año pasado en este mismo periodo las consultas de urgencia llegaban a 103.000 semanal y la hospitalización a casi 1.500 personas, este 2019 los números aumentaron. Poca lluvia, escasa ventilación propician la aparición de virus, esos que se pueden prevenir con vacunación. Efectivamente, en el grupo de embarazada nos falta una mayor cobertura de inmunización y también en los enfermos crónicos. No lo voy a hacer, ya no lo hice porque yo me cuido mucho con el tema de la alimentación. Un riesgo que dicen los expertos no vale la pena correr. Los tipos de influenza han aumentado y aunque este pinchazo no los cubre todos, impide los cuadros agudos de la enfermedad. El objetivo de la vacunación es prevenir la enfermedad grave por influenza, disminuir los índices de mortalidad asociada. Nosotros preparamos el país y la inmunización para las cepas que han circulado en el hemisferio norte. Y mayoritariamente lo que estamos viendo ahora son la influenza H1N1. 5.988.000 personas deberían ya estar inmunizadas, pero hasta ahora la cobertura solo llega al 76%. Vacunatorios vacíos es una realidad por estos días. Ha sido un poco más lento en comparación al año pasado, que ya en marzo y las primeras 2 semanas de abril la afluencia de público fue súper buena. El llamado es a prevenir antes que la presencia de los virus llegue a su pic. La curva todavía es ascendente y los mayores riesgos se verán la 3ª y 4ª semana de junio. En un programa especial del Sename con asistencia psicológica y jurídica estará el menor de edad quien disparó contra un compañero al interior de este colegio en Puerto Montt. El adolescente, pese a la petición de la Fiscalía, seguirá con arresto domiciliario. Veamos más información en la nota, de Pablo Abarza. Por cerca de 30 minutos, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt revisó la petición de revocar la medida cautelar de arresto domiciliario total aplicada al menor de 14 años que disparó en contra de uno de sus compañeros la mañana del lunes. El Ministerio Público apuntó a la premeditación del ataque y la cercanía de la casa del joven con el colegio donde ocurrió la balacera. Pero lo cierto es que hoy día la comunidad escolar no está preparada para recibir a ese adolescente dentro de su aula. La defensa, por su parte, indicó que el menor aún está choqueado y que falta examinar qué fue lo que llevó a este muchacho a cometer este ataque. Él nunca tuvo una conducta de ningún tipo agresiva, de frustración, de conflictos con sus compañeros. Solo en este periodo de aproximadamente una semana. El menor seguirá con arresto domiciliario total y deberá asistir al Sename para realizar un programa junto a su familia. Se realiza una evaluación de esta familia y en virtud de esa evaluación se van realizando distintas acciones para apoyar o fortalecer algunos aspectos de la familia en el caso de ser necesario. Mientras tanto, la comunidad escolar este jueves reiniciará sus clases. El Centro de Apoderados llama a la calma. Son niños que están en crecimiento, que están en proceso de poder conocerse, entonces tenemos que tener mucho cuidado, tacto, tino y criterio para poder decir las cosas y comentar las cosas que se dicen, por ejemplo, en redes sociales. Aquí hay expertos que están viendo el tema, hay psicólogos. En tanto, el joven baleado permanece estable y hoy se le realizó una serie de exámenes que servirán para determinar si puede ser intervenido para sacar la bala. Bueno, y este dato es preocupante o alarmante, en realidad, si usted prefiere. 1 de cada 3 estudiantes cree que la violencia es un medio válido para lograr lo que se quiere. Lo sucedido en Puerto Montt y en el Instituto Nacional, que pese a ser 2 cosas distintas, ambas generan violencia, son solo algunos ejemplos de la creciente violencia al interior de las aulas. Ahora, ¿cómo detenerla, no? Esa es la pregunta. Francisca Sepúlveda nos va a tratar de entregar más respuestas. Que esta toma sea un espacio reflexivo, un espacio que de verdad valga la pena. Al interior y con total libertad, un encapuchado vestido de overol al frente de la clase. Afuera, enfrentamiento con carabineros. A miles de kilómetros, un estudiante de 14 años dispara a un compañero. ¿Hay más violencia que antes, crees tú? En manifestaciones sí hay más violencia. Yo nunca lo había vivido en mi país y acá lo siento y siento que es algo riesgoso, ¿no? La Agencia de Calidad de la Educación revela un dato tan crudo como alarmante. 1 de cada 3 estudiantes cree que la violencia o fuerza física son medios para lograr lo que quieren. Los estudiantes no tienen una formación ciudadana lo suficientemente sólida
Es decir, la misma evaluación que aplicamos demuestra que esos conocimientos cívicos son muy elementales. Pero el colegio es un referente también del contexto social, no es que la violencia esté en los colegios, lo que nos está pasando como sociedad es cómo resolvemos los problemas. No son los videojuegos ni las series de televisión. A juicio de los expertos es la propia familia el centro del problema y el origen de la solución. Las extensas jornadas laborales dejan poco tiempo para el diálogo. Esa distancia entre la capacidad que tiene el adulto de poder monitorear la conducta del otro está generando un espacio que no lo puede cubrir bien el colegio tampoco. Entonces, ¿cómo trabajar en una solución? Seguir impulsando el trabajo en convivencia escolar en la escuela. La ministra asegura que el nuevo ramo de educación ciudadana también va en esa línea, además de la polémica aula segura. Nosotros nos hemos jugado desde que asumimos porque los directores de los establecimientos tengan atribuciones suficientes para separar de los colegios a aquellos alumnos que están impidiendo a todo el resto el derecho a la educación. Revisión de mochilas o detectores de metales, a juicio de muchos, no son el camino correcto. Yo creo que todas esas medidas lo único que hacen es aumentar el nivel de violencia. La única certeza es que la realidad es preocupante. Hoy 1/3 de los escolares chilenos creen que la violencia es una alternativa. ¡Debemos unirnos todos! La ministra Rosa María Maggi entregó su informe sobre los 3 jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua denunciados por graves hechos. La jueza pidió que se abra el cuaderno de remoción para los 3 ministros. Bárbara Miranda y Andrés Ramírez nos tienen el informe. Vázquez, Elgueta y Albornoz, los 3 ministros investigados por corrupción y tráfico de influencias, entre otras denuncias, estarían al borde de la expulsión del Poder Judicial. Esto luego de que la ministra Rosa María Maggi entregara su informe a la Corte Suprema. Todas estas conductas son calificadas por la señora ministra como muy graves. La ministra Maggi pidió que se abriera el cuaderno de remoción para los 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Redactó un detallado informe al máximo tribunal. Entre Vázquez, Elgueta y Albornoz suman 9 ilícitos. Hasta ahora están suspendidos. Eso sí, podría haber cambios. La suspensión, que es una medida administrativa, una sanción, es con medio goce de remuneraciones. Entre otras cosas, a Emilio Elgueta lo acusan de haber requerido y aceptado para sí una cantidad de dinero de parte de un juez de garantía. Al ministro Albornoz lo acusan de haber solicitado a Luis Arenas Contreras, con quien lo une una relación de amistad, la suma de 1.500.000 pesos, mientras este se encontraba incumpliendo una medida cautelar. Ya Vázquez de haber modificado la composición de la sala que revisaría el sobreseimiento de Sebastián Dávalos en una de las aristas del caso Cabal. En aquella oportunidad, quien era parte de la sala era el ministro Ricardo Pairicán. ¿Y ese día le dijo el presidente de la Corte que no integrara esa sala? Estamos hablando de 1 año y medio atrás. No me recuerdo. En concreto, la conclusión de Rosa María Maggi es que el ministro Vázquez reemplazó para esa causa al ministro Ricardo Pairicán. Porque el ministro Pairicán pidió no estar en esa sala. Y en ese contexto, nada tiene que ver ese cuestionamiento al fondo del asunto. Desde el gobierno calificaron de graves las acusaciones y el presidente promete cambios en el sistema judicial. Tiene que ver con que la designación de los jueces se haga en base a mérito, a antecedentes, a su carrera funcionaria. Piñera busca cambiar la forma en que se escoge a los integrantes de la Corte Suprema. La idea es evitar la intervención política en el proceso. Bueno, le contamos que el presidente Sebastián Piñera llamó este miércoles al Congreso a aprobar la ley antiterrorista, esta modificación, ¿no?, que fue presentada por el Ejecutivo hace 4 meses ya. Bueno, en su visita a la región del Biobío, donde se han registrado una serie de ataques incendiarios, especialmente en la provincia de Arauco en los últimos días, el mandatario recalcó que esta iniciativa busca otorgarle más instrumentos y herramientas a las policías para combatir el terrorismo. Si quiere conocer todos los detalles de este llamado realizado por el presidente, la invitación es visitar nuestro sitio web ahoranoticias.cl. Ya de regreso para contarles que este miércoles la Cámara de Diputados aprobó y despachó el proyecto de ley antiportonazos que endurece las penas para quienes se vean involucrados en este tipo de delitos. De esta manera, la Sala de la Cámara aprobó las enmiendas que fueron realizadas en su momento en el Senado, las cuales contemplan penas de hasta 20 años de cárcel para quienes realicen los llamados portonazos. Para conocer más antecedentes de esta ley, los invitamos a visitar nuestro sitio web ahoranoticias.cl.
Ahora reportajes. Según Greenpeace, Chile tiene 8 de las 10 ciudades más contaminadas de Latinoamérica. Y ahora que estamos prácticamente a las puertas del invierno, el problema aumenta producto del uso de la leña para calefaccionar los hogares. Bueno, ¿cómo resolver definitivamente este dilema? Viajamos a Europa a conocer algo que les va a fascinar, las casas pasivas. Se trata de viviendas sustentables que no necesitan calefacción y que además consumen menos energía, algo así como el paraíso. Juan Carlos Zapata y Mario Vargas con el reportaje. Un aire espeso, humo, harto humo negro, los ojos no se pueden ni mirar ya, oscuro de puro humo. María vive en la comuna más contaminada de Chile. Es vecina de Padre Las Casas, donde el uso de leña es frecuente en esta época del año, no solo para calefaccionar las viviendas. Por ejemplo, si yo tuviera la otra cocina, me podría hacer el dulce, para empezar. Y para calentarlo, calentar la casa, el ambiente que esté calentito, todas esas cosas. Según Greenpeace, nuestro país concentra 8 de las 10 ciudades más contaminadas de Latinoamérica y Padre Las Casas lidera el ranking. Hasta ahora los esfuerzos se han concentrado en prohibir el uso de leña húmeda y mejorar los sistemas de calefacción con estufas a pellets. Aún así, la calidad del aire no mejora. En el resto del mundo ya han resuelto este problema, por eso viajamos a Europa para conocer la experiencia de países como España y Alemania. Heidelberg es la cuna de las casas pasivas. Entre castillos medievales nació este concepto, viviendas eficientes con menos consumo de energía y mejor calidad del aire. Lo más interesante es que no empieza de arquitectos o de ingenieros, sino que los que lo impulsan, Goldman Face, sobre todo el doctor Goldman Face, es físico de la construcción. Y los resultados no solamente son buenos a nivel de eficiencia energética, sino mucho más allá de la salud y del confort. Ahí es donde está la gran revolución. Las viviendas pasivas se caracterizan por tener una buena aislación térmica. Es como si la casa se vistiera por capas. Se sella herméticamente, impidiendo que el calor escape. Por eso casi no necesitan calefacción. Y para renovar el aire está este equipo, una suerte de pulmón que ventila el hogar. Es lo que intenta entrar, y eso que vivo en una de las zonas menos contaminadas, que es una vía verde. Si estoy en una vía verde, imagínate en una ciudad. Esto es lo que le damos de comer a nuestros hijos. La primera sensación es, no hay olores. No sabemos si han cocinado o no. No sabemos si han dormido 5, 10 o 20 personas. El aire es limpio y enseguida lo percibimos. No hay olores. Cuando nos fijamos en los muebles, no hay polvo, porque lo has filtrado el aire. Cuando vas a dormir y te levantas, ves que has descansado muchísimo más. ¿Y por qué? Pues algo muy sencillo, porque está regulando el nivel de CO2 de las habitaciones. Nunca permite superar los 1000 ppm que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Cuando en una vivienda normal puedes llegar a 3000, 4000 sin ningún problema. En España ya hay viviendas sociales bajo este estándar. Así las familias evitan pagar calefacción, reducen sus cuentas de la luz y mejoran la calidad del aire en sus casas. Tenemos 361 viviendas que son sociales, que están certificadas bajo el estándar. El Gobierno de Navarra está promoviendo ahora mismo casi 1000 viviendas sociales con el estándar Passive House. Es decir, si el proyecto se hace con cuidado y se le dedica el tiempo suficiente, vamos a ser capaces de construir viviendas mucho mejores a un precio igual o muy poquito por encima de lo que tendríamos con una construcción, digamos, tradicional. El consumo de energía no es muy elevado. Nosotros pagamos 38 € por 4 personas el mes. Este es el edificio más alto del mundo con certificación Passive House. En este proyecto de Bilbao no solo resolvieron el problema de la eficiencia energética, también enfrentaron la segregación social, algo que genera aún polémica en nuestro país.
Mientras en Chile un proyecto de departamentos sociales en Las Condes se enfrentó a vecinos, aquí la mitad de estas viviendas están destinadas a ese fin y con un alto estándar. La idea principal cuando se concibió estas torres era dar solución a un problema de falta de vivienda. Son viviendas sociales, están dirigidas a un segmento de la población con unas rentas ajustadas. Aquí estaríamos hablando de viviendas desde un dormitorio hasta viviendas de 3 dormitorios, con unas superficies ajustadas en torno a los 50 metros aproximadamente hasta unos 75 metros cuadrados. Son viviendas sociales o viviendas VPO y estas son sencillas. Este es el filtro que se cambia, pues depende, pues cada 6 meses, un año. Y ya veis que es casi como cambiar la aspiradora, ¿eh? La aspiradora de casa, pues lo mismo. Al no contar con sistemas de calefacción necesarios para poder mantener la temperatura al interior de tus hogares, lo que está haciendo justamente es disminuir al mínimo la emisión de CO2. En Chile, yo sé, tienen problemas con la calidad del aire. Este sistema es perfectamente aplicable porque evitarían calefaccionar y a la vez contaminar. Así tendrían viviendas mejor aisladas y con mejor calidad de aire. En Chile acaba de aterrizar el Instituto Passive House para promover esta certificación. Una buena alternativa para descontaminar, pero más cara a la hora de construir. Nosotros hemos hecho varios estudios y actualmente estimamos que podemos andar entre un 10 y un 15% de sobrecosto. En países desarrollados como acá, donde estamos hoy en día en Alemania, la estimación de sobrecosto de este tipo de vivienda anda del orden del 3 hasta el 7%. La pregunta es si el sistema público está en condiciones de absorber un mayor costo. Al menos en Europa sí, y varios municipios ya exigen este tipo de estándar en las construcciones. Una construcción en este caso, o un proyecto bien realizado, tiene que ser aquel proyecto que, aunque ahora tenga un coste mayor, no deje hipotecas a futuro, ¿no? Que nuestros hijos, nuestros nietos puedan seguir disfrutándolo sin que les cueste más de lo que debería costar. Y sobre todo que además, si lo miramos también desde la perspectiva económica, se irá amortizando con el tiempo. En Europa incluso están yendo más allá, elevando los estándares y cuidando el medio ambiente con iniciativas como estas, plantando jardines en los techos para mejorar la aislación y aumentar las áreas verdes disponibles, lo que se traduce en mejor calidad del aire y mejores espacios públicos. Deportes en Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, don Felipe. Don Rodrigo, ¿cómo le va? Yo estoy preocupado. Yo no entiendo qué está pasando con Alexis Sánchez, que ha declarado ya públicamente sus ganas, su interés de estar, pero en la selección recién están tratando de enterarse cuál es el estado de su problema en el terreno. Estoy tratando de escuchar a ver si dice algo, porque la verdad es que el enredo es fenomenal. Él dice que no sabe todavía si va a estar. El técnico de la selección dice que no pueden informar hasta que Alexis llegue a Pinto Durán, que llegó a Chile hace 4 días. Los dirigentes no saben, el cuerpo médico no sabe. ¿Usted se imagina a Brasil sin saber nada de Neymar? ¿O a Argentina sin saber nada de Messi? ¿O a Colombia sin saber nada de James Rodríguez? Absolutamente insólito. Imposible. Bueno, eso pasa en Chile. Pinto Durán cobra vida, el portón que se abre y los deportivos que rugen. El Corvette blanco por Avenida Las Torres es un síntoma inequívoco que Gary Medel se puso la roja y está bajo las órdenes de Rueda. Gary deja atrás su lesión de tobillo para finalmente colocarse esa cinta de capitán que dejó vacante la ausencia de Claudio Bravo. Siempre tiene que haber un capitán. ¿Sí? Todavía no veo un equipo que juegue sin capitán. ¿Cómo lo ha visto a Gary ejerciendo la capitanía? Bien. Creo que ha madurado muchísimo. Con ironía, el presidente del sindicato de futbolistas analiza la ausencia del portero en una selección que va tomando forma. Con Gary y la presencia de los jugadores de Colo-Colo este miércoles, ya son 15 al mando de Rueda. Este jueves llega el Rey Arturo para darle más cuerpo y estilo a la roja.
Estilo que en gran parte tiene que ver con la presencia de Cristian, el barbero del campeón de América en Pinto Durán. Este miércoles fue el turno de Lichnowsky. Ya vendrá Vidal, Gary y la gran interrogante de cara a Copa América, Alexis Sánchez. Tenemos una infección del tobillo, ya. Pero, ¿cómo se provoca una herida que luego se infecta en una lesión de tobillo? Fue por el hielo, pero no ese que acompaña el destilado, sino que por su uso prolongado en la zona afectada, provocando una quemadura que se transformó en una herida. Es una baja muy sensible si no estuviera, ¿no? Siempre, lamentablemente en Chile no tenemos día Alexis. Alexis lleva días en Santiago y se ha paseado por diferentes eventos sociales, pero por la clínica de Pinto Durán, bien gracias. Rueda y los médicos de La Roja esperan cuanto antes revisar su tobillo y saber de boca del delantero si realmente tiene ganas de liderar a Chile para la Copa América de Brasil. Es tan raro todo y es tan mala la información hasta acá que han empezado a surgir versiones respecto a la situación de Alexis Sánchez, un nuevo foco de tensión para la selección chilena que no necesitaba. Totalmente, acá se ha generado un mal ambiente de manera gratuita y de manera inentendible. Otro foco de crítica es con respecto a estos supuestos regalones de Rueda. Hablamos de Junior Fernández, de Diego Valdés, que está acá, y por supuesto de Ángelo Zagal. Se hizo un seguimiento importante para diseñar esta nómina. Son los preferidos de Rueda, esos jugadores que el técnico no quiere dejar fuera de sus equipos y que han sido cuestionados por los especialistas, dos los que más rechazo provocan. Son jugadores que hacen equipo, son jugadores que en la selección cumplen determinado oficio, determinado trabajo. Generan compañerismo, arman equipo, pero Junior Fernández y Ángelo Zagal no han vivido buenas temporadas en sus escuadras y aún así fueron nominados por Reinaldo Rueda para Copa América. 1.357 minutos en cancha en 25 partidos, 7 goles, 3 pases gol. En 2 encuentros partió de suplente, una participación del 27% en los goles del Alanyaspor turco. Hacer 7 goles en una liga europea no es fácil. Ha sido citado en 5 de los 2 encuentros de Rueda en La Roja, ningún gol. Ángelo Zagal no ha podido afirmarse en el Pachuca. En enero jugó sus últimos 90 minutos, de ahí en más solo recambio. Su participación de goles de un 9%, 10 veces citado a la selección, sin anotaciones. Lo más importante para Rueda, Casi que en cada posición hay un hombre experimentado y uno joven. 26 años para Zagal, 30 para Junior, 25 para 2 más que pasan a la lista de regalones del entrenador. Igor Lichnowsky y Diego Valdés son las otras incorporaciones a Copa América que sorprenden, aunque el defensa destaca por sus números. Suma 2.720 minutos, incluso más que algunas grandes estrellas de La Roja, pero en la selección no ha jugado. Diego Valdés suma solo 70 minutos con Rueda, tiempo más que suficiente para convencer al caleño e ir a Copa América. Vamos a hacer un torneo, creo que digno. El tiempo dirá si Reinaldo Rueda acertó en tenerlos en su equipo. Un técnico siempre puede tener favoritos, Rodrigo, como los tenía Bielsa, como los tenía Sampaoli. El tema es que cuando los eliges en un periodo largo de trabajo como ha sido este, más de 1 año y medio, los favoritos tienen que empezar cada vez a rendir más, o eso es el ideal. Pero Zagal no ha rendido desde el inicio de este año y medio, Fernández tampoco y Valdés tampoco. Entonces, ¿cuál ha sido el aporte incluso del técnico Rueda al progreso de ellos? Ninguno. Por el contrario, creo que están incluso en un peor nivel que cuando debutaron en la selección. Y yo me pregunto también, cuando hay todos estos líos, controversias, grupos, ¿dónde está el presidente de la NFP para poner orden? ¿Apareció por ahí el señor Moreno? En lo absoluto. Muy bien, ya estamos de regreso y le contamos que Argentina vivió este miércoles su 5º paro general en contra de las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. El gobierno dijo estar harto ya de estas manifestaciones y aseguran que hoy se perdieron 900 millones de dólares. Natacha Kenner nos va a contar más detalles. Así lucían algunas de las principales avenidas de Buenos Aires, donde estaba el ajetreo de una ciudad que alberga 17 millones de habitantes, muchos aglomerados aquí. En una de las marchas convocadas por el 5º paro general que golpea al presidente Mauricio Macri. Lo que da cuenta de la
bronca que tiene el pueblo argentino con la política económica que está desarrollando este gobierno. Buenos Aires amaneció paralizado casi por completo, sin transporte público, escuelas, universidades ni bancos, los hospitales abiertos de forma parcial. Una ciudad que se detuvo ante la masiva convocatoria de las principales sindicales del país en rechazo de los últimos ajustes económicos que no logran disminuir la inflación de un 55% anual, ni las tasas de pobreza que alcanzan un 32%, menos revertir los 290.000 puestos de trabajo que según los sindicatos se perdieron en 2018. Creo que esto es una demostración más del rechazo que produce esta política por la adhesión que ha tenido este paro tan importante que se ha declarado. Cuéntenos, ¿qué es esta supervalla? ¿No resiste el fuego, es verdad? Más allá de la gran presencia policial, el gobierno instaló las supervallas, novedoso sistema antipiquetes donado por el gobierno chino que bloqueó el paso de los manifestantes en 2 de los principales puentes de la capital para evitar los cortes de tránsito. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que están hartos de los paros. Lo que le sugerimos a la ministra es que se ocupe de resolver el problema de los argentinos en lugar de resolver el problema de tránsito. Macri, por su parte, no se refirió al paro y se limitó al acto de conmemoración del aniversario del Ejército Nacional. Silencio ante una situación que complica cada día más la búsqueda de su reelección en las elecciones de octubre, donde la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner es cada vez más fuerte. De regreso a nuestro país, la consulta indígena que impulsa el gobierno ha sufrido un revés. En su primera etapa, diversas manifestaciones de algunas comunidades han obligado al ministro Alfredo Moreno a modificar la agenda y algunos en la oposición piden que se evalúe la suspensión incluso del proceso. Veamos los detalles junto a Rodrigo Sánchez. A tan solo pasos de este camión incendiado en Cañete, un lienzo dejaba clara la opinión de algunos sobre la consulta indígena del gobierno. Hemos tomado la decisión de rechazo a la consulta por no representar el pensamiento. En Cunco estos libros no alcanzaron a servir para dirigir un solo taller. Mientras que en Lautaro... Si alguien está en contra... Nadie va a aceptar como mapuche lo que está diciendo el gobierno. Incluso en San Bernardo la postal era la misma. Para el ministro Alfredo Moreno simplemente ha sido imposible cumplir con el cronograma de uno de sus principales planes, introducir cambios a la ley indígena. Pero la respuesta ha sido más dura de lo esperado. De todos modos... Las consultas indígenas siguen tal como están, digamos, previstas, con la excepción de algunas que han sido reprogramadas, básicamente por problemas de seguridad. Hemos encontrado en algunos lugares personas, digamos, que intentan evitar que las personas participen. Lo cierto es que el gobierno no se esperaba tanta resistencia y las críticas apuntan a que no se comunicó a tiempo lo que abordaría la consulta y que un tema sensible como la venta de tierras ya estaba casi zanjado por la moneda antes de sentarse a conversar. Yo creo que aquí hay falta de preparación, el trabajo previo se hizo mal. Si no tiene respuesta y no tiene la suficiente acogida, la verdad es que tiene que evaluar suspenderla definitivamente o anularla. Yo creo que el gobierno siempre tiene que promover el diálogo, las buenas ideas, y si finalmente quienes creen en la violencia se imponen, va a perjudicar al mismo pueblo mapuche. Son 131 encuentros los que deberían concretarse de aquí al 20 de junio, pero el gobierno ya extendió el plazo hasta fin de mes en algunas localidades de la Araucanía. Reforzarán el diálogo, pero también la presencia policial. Muy bien, y al finalizar lo queremos dejar invitado a ver un nuevo capítulo de Misión Encubierta titulado Bellavista, peligro en la noche. Esta vez nuestro infiltrado se hará pasar por un turista brasileño para comprobar las denuncias de aumento de la delincuencia en este tradicional barrio que incluyen consumo de droga, ataques violentos y también cartereo. O sea, después no se pierdan un nuevo episodio de Juegos de Poder. Está buenísimo. Está increíble. Esa teleserie que Está quieres muy que te buena. diga, Soledad. Que estén bien. Vamos, un millón de Chao. gracias. Buenas Chao, noches. chao. Que estén bien.